Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos. Aquí en España, 19 de junio, van a dar las 4 de la tarde, hoy madrugando un poquito más. Y vamos a continuar entonces con el vídeo que nos toca para este lunes, que como les había dicho es de uno de mis libros, Reflexiones acampados en Gilgal. Y hoy estábamos completando las conversaciones que estábamos grabando sobre conversaciones con el remanente, que yo llamé, que estaban las conversaciones con los clientes y luego con esas otras personas que estaban en la tabla de salida, pues para entrar y en la edad de tabernáculos y demás, ¿no? Aunque por lo menos ya habían subido al Pisga y estaban viendo de alguna manera atisbando la tierra prometida. Bien, esta en concreto se titula La clave de los vencedores o fieles. Es la cuarta conversación con el remanente y es la sexta con Mauricio. José. José, eso es el que la escribe, que soy yo, lógicamente. Buenos días, Mauricio. Hoy en mi devocional me tocó leer este capítulo y me hizo pensar en lo que hablamos ayer sobre que tiene que haber un tiempo en el que el templo, es decir, la obra, se acabe y sea lleno de la gloria del Señor, es decir, la nube. Esto ocurrió para la solemnidad del mes séptimo, que es la fiesta de Sukkot o tabernáculos. El número de sacerdotes que tocaban la trompeta eran 120. Este es el texto. Segundo de Crónicas 5 en adelante. Del 1 en adelante, quise decir. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Yahvé, metió Salomón en ella las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los vasos en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón juntó en Jerusalén los ancianos de Israel y todos los príncipes de las tribus, los cabezas de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Yahvé de la ciudad de David, que es Sión. Y se juntaron al rey todos los varones de Israel a la solemnidad del mes séptimo. Ya sabes que Sión sin acento es la vieja ciudad en Jerusalén, la ciudad de David, y el Sión con acento, que es el monte Hermón, como nos dice el Pentateuco, ahora no me acuerdo del libro, no sé si es Deuteronomio o Números, nos dice el monte Sión, que es Hermón, y es el monte de la transfiguración y simboliza la nueva Jerusalén, con acento, Sión con acento. Sión sin acento o Zión con Z simboliza pues el monte que persiguen precisamente los sionistas o el anticristo, ¿no? El anticristo corporativo de esta época, que los que están tratando de gobernar en lugar de Cristo. Y se juntaron al rey todos los varones de Israel a la solemnidad del mes séptimo. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los levitas llevaron el arca. Y llevaron el arca y el tabernáculo y el testimonio y todos los vasos del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había congregado a él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por la multitud no se pudieron contar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el oratorio de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Y los querubines extendían las dos alas sobre el asiento del arca y cubrían los querubines por encima, así el arca como sus barras. E hicieron salir fuera
las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del oratorio, mas no se veían desde fuera, y allí estuvieron hasta hoy. En el arca no había sino las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Yahvé había hecho alianza con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que estaban presentes se habían santificado sin tener en cuenta las clases, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, estaban vestidos de lino fino, con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Y tocaban las trompetas y cantaban con la voz todos a una, como un varón alabando y confesando a Yahvé. Cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Yahvé diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y la casa fue llena de una nube, la casa de Yahvé, y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Dios. Bien, continúo. Por otra parte, ayer se me olvidó decirte que el día después de nuestra anterior charla, cuando salimos a pasear, en el reloj electrónico de una farmacia, por casualidad, marcaba las 11:11. Ya sabes que Mauricio tenía como un poquito de fijación con el número 11 y su significación para estos últimos tiempos, porque es la hora undécima, ¿eh? Los que son llamados en el último tiempo, es decir, los vencedores, que son los que van a llevar el evangelio del reino de tabernáculos, ahora cuando comience el avivamiento. Marcaba las 11:11 y 22 grados de temperatura, que es 11 más 11. Espero tus aportes sobre la marca, el nombre y el número de la bestia y sobre la esposa, los invitados y los que se quedan fuera. Un abrazo de gozo y paz. En mi continuación del devocional leí Mateo 20, donde por casualidad habla de los obreros de la hora undécima y en el versículo 16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos o elegidos, ¿no? Esto me llevó a Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y este texto está en el contexto de los que regresan con Cristo para derrotar a la gran ramera y a la bestia. Aquí vemos 3 categorías de creyentes. 1, escogidos o elegidos. 2, los fieles. Y 3, los llamados. ¿Podría ser así la equivalencia? La esposa, los invitados, los que quedan afuera. O podría ser la esposa, las vírgenes sensatas, las vírgenes necias. Yo creo que en realidad escogidos, elegidos, después los llamados, los fieles, los escogidos y elegidos, repetimos, podría ser así la equivalencia, esposa, 2 invitados, 3 los que quedan fuera, o bien 1 la esposa, 2 las vírgenes exactas, 3 las vírgenes necias. Otra posibilidad, 1 el lugar santísimo, 2 el lugar santo y tercero el atrio, que serían los 3, Pascua, Pentecostés y tabernáculos, etcétera, ¿no? Recuerda enviarme lo que me dijiste de la mexicana sobre la oración. Bien, esto es el asunto que estábamos comentando sobre el tema de la parábola de las vírgenes prudentes y sensatas. Yo no acabo de entender, si alguno de ustedes tiene la revelación más allá, de que parece ser que según esto, o bien los invitados son la misma novia, o bien las vírgenes que se despiertan, porque se durmieron todas, recuerden, pero las que se despiertan, pues bueno, no van a la boda, pero sí por lo menos van a ser invitadas, no lo sé. Eso yo todavía no lo he descifrado. Recuerda enviarme lo que me dijiste de la mexicana sobre la oración. Un abrazo. También me viene a la mente que los vencedores han pasado en vida por gran tribulación por el bautismo de fuego.
Fíjense lo que hablábamos ya en ese entonces, ¿no? La gran tribulación, el bautismo de fuego, de alguna manera también, ¿no? Estos son los del Santísimo. Los del lugar santo y los del atrio tendrán que completar su bautismo de fuego durante la tribulación final o en el milenio, ¿eh? Ya sabemos que ahora que algunos hasta la van a completar en el lago de fuego. Añadir, para terminar, jajaja, me río jajaja porque era quizás mucho lo que le estaba contando, que en el capítulo anterior de Mateo 20, que también leí hoy, el Señor establece una diferencia entre los que cumplen los mandamientos y los perfectos, el versículo 21. Y en este versículo, perdón, a ver que lo he perdido, y los perfectos. Y en este versículo, en el 28 y en el 29, el énfasis parece estar en seguir a Jesús, habiendo dejado todo, viviendo en dependencia de Él como única posesión. ¿Será esta la clave de los vencedores o fieles? ¿De la esposa que vive por fe sin ningún otro tipo de apoyo más que Él y que los diferencia de los escogidos que cumplen pero sin alcanzar la perfección? Repetimos la pregunta completa. ¿Será esta la clave de los vencedores o fieles, de la esposa que vive por fe sin ningún otro tipo de apoyo más que Él y que los diferencia de los escogidos que cumplen pero sin alcanzar la perfección? Entonces me contesta Mauricio. Mi estimado amigo, hola, alcancé a leer varias de las cosas que me enviaste y mientras reflexiono más al respecto te puedo decir que creo que hay tres tipos de personas salvas conforme a la escritura que me enviaste, Apocalipsis 17:4. Uno, el lugar santísimo, que es el remanente, son aquellos que fueron crucificados, muertos, sepultados y resucitados, cruzaron el Jordán y recibieron en la carne, en esta misma vida, la promesa. A ellos les es dada la espada para la batalla final y gobernarán junto a Cristo en el milenio y en la vida eterna. Y en la vida eterna, supongo que querría decirlo así. Bien. Dos, el lugar santo, que son los que aceptaron el desierto, pero no lo cruzaron, no salieron nunca de él. Y tres, el atrio, aquellos que aceptaron el sacrificio expiatorio de Cristo, pero no avanzaron más. Por tanto, deberán ser probados y tallados en el milenio. En ese tiempo del milenio, Satanás va a estar encarcelado temporalmente y el Señor nos dejará ver claramente que la soberbia y el mal estaban esencialmente en nuestros corazones. En todo caso, todos vamos a tener una última prueba en el milenio. Aquí yo discrepo de Mauricio, porque si os lo faltaría que ya los que ahí están en el milenio, eso será en todo caso los que entren al milenio, pero no hayan sido vencedores, porque los vencedores ya tienen sus cuerpos glorificados, y han alcanzado la plenitud. Bueno, en todo caso todos vamos a tener una última prueba en el milenio. Todos vamos a tomar una decisión definitiva en medio de una presencia y de una palabra totalmente limpia. Esos pues son también los postulados de Martin Stendhal. Quizás por eso Mauricio, que tenía mucha correlación con ellos, pues también ha seguido teniendo esa opinión. El gobierno y el mensaje del señor Mauricio será claro y contundente porque Dios no quiere que más adelante, cuando ya estemos en los nuevos cielos y en la gloria eterna, salgan otros satanases, que luego de tener toda la revelación en su soberbia se vayan contra Dios. Bueno, como les digo, es un postulado de Mauricio que no comparto. Yo siempre veo, y quizás sea mi problema, las revelaciones sin el tiempo, o eso intento. Por ello no creo que aquellos que recibieron la promesa en vida, en carne, es decir, aquellos que aceptaron el camino de la cruz y vivieron en vida y vivieron en su vida, será en su vida en la carne, la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, vayan a ser arrebatados antes de la gran tribulación. No puede ser que el Señor preparase a unos soldados para llevárselos antes
de todo lo que acontecerá en los tiempos finales. Creo que esos soldados están siendo preparados para resistir hasta la muerte, la gran persecución. Lo que pasa es que de manera espiritual y en su tiempo pasaron por ello, pero cuando los pies del remanente toquen la tierra y el mar, sobre el cuerpo se estremecerá, todo el cuerpo, perdón, se entiende todo el cuerpo de creyentes, se estremecerá afectado por estos pies, los pies del cuerpo, ¿no? Que ponen uno sobre el mar y otro en la tierra. Ya saben, esa imagen de Apocalipsis. Bueno, esto como ven son a veces son teologías o creencias que teníamos hace muchos años, que no coinciden con las actuales en todo en parte, pero yo creo que puede ayudar a alguien que ahora precisamente esté pasando por estas mismas tesituras y formulándose este tipo de preguntas o de interrogantes. Me impactó mucho lo que me compartiste, continúa Mauricio, de las escrituras en los tiempos del desierto, de una nube llenándolo todo. Ese me parece un tipo muy parecido al que me imagino que llenará la casa en el último gran llamado al remanente. Ese gran avivamiento podrá ser así como aquella nube, como las trompetas. Es esa nube el poder del Espíritu de Dios por todo el mundo en varios lugares. Es ese mismo sonido de trompeta por muchos lados del mundo a través de varias personas. Es algo que no imaginamos, que no podemos comprender bien, que no podemos comprender bien, porque es un llamado que ni siquiera Satanás puede comprender. Poner unidad de lo alto en muchos que se encuentran a kilómetros de distancia, no lo puede hacer lógicamente más que el Espíritu Santo, ¿no? Es llenar a esos miembros de esa misma nube cuando están a kilómetros de distancia. Es muchos tocando al unísono el mismo sonido de trompeta, es decir, el mismo mensaje, obviamente, a kilómetros de distancia. Es el olor del nardo puro a través de muchos que ni siquiera se conocen en la carne. Así es como lo sigo viendo. Es algo que no entendemos con esta cabeza. Para mí, ese inicio del gran avivamiento ya se está dando en algo fuera de lo común. Yo lo veo sin el espacio y sin el tiempo. Yo veo todo ello en varios lugares geográficos, en tiempos con cortas distancias, por la premura del de la hora undécima. Por la premura de la hora undécima. Es una locura lo del Espíritu Santo, es la locura de la que me habló el Señor cuando me dijo que Jericó cayó a través de una locura y la fortificación de Jericó es la mente humana. Por eso el Señor la derribó a través de una obra que es una locura total para la mente humana. Y lo mismo creo que el Señor hará para su último gran llamado, para su último gran despertar. Continúa diciendo Mauricio, será tan loco que ni Satanás ni el mundo lo podrán comprender ni impedir, ni siquiera imaginar. Por eso, aun cuando han introducido mezclas en la iglesia institucional, no han conseguido nada con su remanente. Solo aquellos que hayan sido instruidos en la locura de la revelación de los tiempos finales podrán comprender y obedecer ese último gran avivamiento, ese último gran despertar. Aún sigo reflexionando, pero para mí la locura de lo que el Señor puede hacer con sus hijos crucificados es fundamental para entender el llamado final y la razón por la cual Satanás no podrá hacer nada. Para mí la palabra limpia que va a ser predicada, otra vez la trompeta, el mensaje de tabernáculos, de la victoria total, del shalom, del reposo de Dios, etcétera, supongo que se refiere a eso. O sea, para mí la palabra limpia que va a ser predicada por todo el mundo antes del fin y el gran avivamiento se van a dar principalmente en medio de los que salieron de Babilonia. Solo estos solitarios llamados locos podrán llevar una palabra limpia porque ya no tienen ni dependen de las estructuras tradicionales y por eso obedecerán órdenes que son locura para la razón y la costumbre de la mente. Déjenme hacer un inciso aquí en la conversación que está hablando Mauricio. Bueno, quiero decir que salir de Babilonia no es solamente una cuestión de salir de una denominación. De hecho, muchos han salido, han estado o nunca estuvieron en esas denominaciones, pero han estado en grupos de casas siempre, o con aquellas
No sé si están oyendo, me está cayendo una especie de granizada o de diluvio. Ayer por la tarde y hoy estamos teniendo tormentas de estas fuertes de verano. Bien, les decía que este salir no es solamente un concepto físico, ¿no?, de separarnos de algunos grupos y demás, sino que es algo también mental. En nuestra estructura mental babilónica, esos principios, esos argumentos, esas altiveces, esas fortalezas mentales que ha construido Babilonia en nosotros durante tantos años, en esta cultura del mundo, porque Babilonia es el sistema mundial que ha gobernado este mundo en los últimos 6 años al margen de Cristo, es decir, empezando desde la caída de Adán, empezando por el imperio babilónico y después, pues ya saben, el medo-persa, los griegos, después Roma, su prolongación con el cuerno pequeño, la bestia del mar, después la otra prolongación, la bestia de la tierra, que es la manifestación final, el sistema financiero de los Rothschild y de la esclavitud al dinero fiduciario y todo este petrodólar, todo esto, ¿no?, de estos últimos 100 años, desde que se creó la Reserva Federal. Eso tiene que ser derribado. Eso es lo que tiene que ser derribado también en nosotros para que podamos ir. Es decir, que tenemos que ensanchar el sitio de nuestra tienda, nuestras actitudes mentales, nuestras doctrinas preconcebidas, nuestras doctrinas humanas, nuestra interpretación de lo que nosotros creemos que Dios quiere decir. Y tenemos que estar dispuestos a que nuestro velo sea removido, que entremos del otro lado del velo al lugar santísimo, y entonces ahí con una luz mucho más clara, ya lejos de la confusión babilónica, eso significa Babilonia, confusión, podamos tener un discernimiento completo y cabal de la palabra de Dios y podamos tener todo ese plan de Dios hilvanado, con un hilo conductor, no como han tenido hasta ahora los precursores, que han visto un poquito aquí, otro poquito allá, un poquito allá, y algunos han visto más, otros menos, pero yo al único que veo, y podemos remontarnos incluso hasta Rinaldo Teixidor, ¿verdad?, ese negro tan maravilloso, no han sido capaces de unir las piezas y trazar un marco del puzzle completo donde tengamos esa cosmovisión bíblica completa de tabernáculos. Bien, se me olvidaba lo del 11, continúa Mauricio. Créeme que cada vez será más intenso, cada vez lo verás más y más, y te darás cuenta que ya no es una coincidencia u obsesión, sino un algo de Dios. Somos muchos a los que nos pasa esto del 11. Me venía ahora mismo lo de la película de Spielberg, Encuentros en la tercera fase, y también el 9 del 11, que sumados da nuevamente 11. En gematría esa suma se da así: 11 es 1 más 1, que es 2, y 9 es no igual a 9, de manera que 9 más 11 es igual que decir 9 más 2 igual a 11. Acuérdate que el remanente fue llamado a la hora undécima. Los ociosos, por no haber sido contratados por el sistema, escuchan el llamado de la hora undécima. Esta es la hora de lo mejor y de lo peor, la trompeta de Dios y la trompeta del adversario. Pero verdaderamente hay mucho que el Señor nos puede mostrar en esto. Ver Juan 11:9, nuevamente el 11. Si miras en Mateo 20, en la viña, ves muchas cosas, te muestro algunas. Mateo 20:9, que sumado es 11. Se les paga a los de la hora undécima el denario, que es símbolo de lo completo. Eso quiere decir que se les pagó a todos igual porque no había nada más que pagar. Lo que se les pagó a los últimos se les pagará a los primeros. Los pies que tocarán la tierra y el mar afectarán a todo el cuerpo. Los pies físicos tienen 72.000 conexiones nerviosas con todo el resto del cuerpo, y cuando los pies se afectan, afectan todo el cuerpo. La hora undécima es igual que las 5 p.m. para nosotros hoy en día, luego de las 12 meridiano, que para las escrituras es la hora sexta, pasa a la 1 p.m., las 2 p.m. y así hasta las 5 p.m., que es la hora undécima según las escrituras. Y el Señor hizo 5 llamados en total: a la hora primera, a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena y a la hora undécima, que suman 30.
la edad del inicio del gran ministerio. Pero ese 5 quiere decir que hubo 5 grandes ministerios perfectos, el mejor el último gran despertar. Y como hay 5 llamados y el último a la hora 5 pm, esto suma 10, que quiere decir perfecto, completo. Como el denario que se pagó, que quiere decir la plenitud del gobierno de Cristo, la completa naturaleza del Hijo en su esposa. Hay otras cosas, pero analiza estos otros 11 que hay por acá. Por ejemplo, 11 jornadas hay desde Horeb hasta Cades Barnea, justo antes de cruzar el río Jordán, Deuteronomio 1:2. El día 10 del mes primero, Josué 4:19, que suma 11. Cruzaron el Jordán, y otros de este estilo que nos dicen muchas cosas sobre la naturaleza de la hora undécima en la que estamos. Satanás es el imitador y también llama en la hora undécima para su plan. Mira las 2 primeras veces que aparece la palabra Babel, Génesis 10:10, que suma 11. En gematría se suma así, 10 es 1 más 0, 1. Es decir, que 10 más 10 es igual que decir 1 más 1, o 1, perdón. Y Génesis 11, 9, que como ya te expliqué también suma 11. Lo que para mí quiere decir que en esta hora undécima, Babilonia y su rey Satanás también se preparan un plan letal de mezcla y confusión que jamás hemos visto. Es la hora de mayor revelación y de la mayor confusión. Presenciaremos 2 grandes acontecimientos, la verdad de Cristo y el imitador Satanás imitándola, como está en el libro de las 2 Babilonias cuando habla de Daniel 5, 25 al 28, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, es decir, el numerador fue numerado, o ha sido pesado, ¿no? Y hallado falto, dice, ¿verdad? En la hora undécima veremos el más grande avivamiento, pero también la más grande manifestación del mal con el imperio del anticristo. Otro tema más para compartir después. Ya saben que nosotros eso desechamos la postulación del anticristo, en la que parecer creía Mauricio y todavía siguen creyendo él y los de su grupo, porque en realidad no viene un anticristo, como estamos viendo, les he dicho anteriormente, sino que estamos asistiendo a la caída del misterio Babilonia y a la asunción del poder por parte de los santos del Altísimo. Eso es lo que estamos viendo. Y lo vemos en las noticias todos los días, claro, no en las que ustedes puedan ver en la televisión o en los medios de desinformación masiva, sino en los medios, pues ya sabe que están al margen de todo eso y que son los únicos que cuentan la verdad. Bien, le contesto, Mauricio, gracias por todos tus comentarios. En verdad estas conversaciones creo que están siendo de mutua edificación y creo que lo serán para otros. Seguro que el Señor nos ayudará a avanzar más rápido de esta manera y a crecer en su conocimiento. Te anticipo tu conversación revisada por mí en la que he corregido cosas para que les des tu ok, pero creo que será bueno que hablemos al respecto por Skype para aclarar algunos interrogantes de algunas partes que no he entendido bien por la redacción. Solo te anticipo que reflexiones en el por qué hay una multitud en Apocalipsis 7:9 que están en el cielo habiendo salido de la gran tribulación, cuando la gran tribulación para ese entonces no ha comenzado, porque lo hará en Apocalipsis 12, con la expulsión de Satanás. ¿Por qué en Apocalipsis 12, del 5 al 6, el Hijo varón es arrebatado al trono, no a los aires, propiciando la expulsión de Satanás a la tierra? De hecho, se entiende que sea el Hijo varón quien lo expulsa y la mujer se queda. Bien, como han visto ustedes, hasta se ha ido la luz un instante por el tema de la tormenta. Bueno, decíamos Satanás a la tierra, que de hecho se entiende que sea el hijo varón quien lo expulsa y la mujer se queda si todos tienen que ser arrebatados a la final trompeta. Esa es la pregunta, ¿no? Te paso estos breves enlaces. Ahí los tienen. Cronología de los acontecimientos, que los voy a quitar porque estos son
pues bueno, los dejo por si los quieren revisar, pues son los postulados de Witness-Lee con los que tampoco la revelación que estamos siguiendo en estos momentos es. Para los que tengan interés en todo el tema escatológico, les aconsejo las leyes del libro Las leyes de la segunda venida del doctor Stephen Jones, porque él explica cómo todos los acontecimientos escatológicos están sujetos a unas leyes que ya estaban en el Antiguo Testamento, que son fundamentalmente las fiestas del Señor, los Moedín, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, especialmente, lógicamente, de la segunda venida, es en las fiestas de otoño, las fiestas, como saben, de trompetas, expiación y tabernáculos, y ahí, en todas esas leyes, pues se nos dice lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Y todo lo que no se ajuste a eso, a esas leyes, pues lógicamente está incorrecto. Entonces, si quieren eso para que les sirva de contraste, pues creo que tampoco está de más. Bien, capta bien los matices. Léelos con cariño y después charlamos por Skype cuando tengas un tiempecito. Pásalo bien. Entonces aquí le adjunto lo de Esther. Le pongo unos textos bíblicos. Esther 2.1. Pasadas estas cosas, reposada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti, de lo que hizo y de lo que fue sentenciado sobre ella. Y dijeron los criados del rey y sus oficiales: busquen al rey mozas vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que junte todas las jóvenes vírgenes de buen parecer en Susa, la capital del reino, en la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, dándoles lo que necesitan para su purificación. Las mujeres, saben que hablan de iglesias, hablan de la novia de Cristo, y tienen que purificarse. Ver en la nota que pongo abajo, el versículo 4 continúa: y la doncella que agradare a los ojos del rey reina en lugar de Basti. Cuidado, que hay muchas Bastis que están haciendo su propia fiesta al margen de la fiesta del rey, y les van a hacer, se les va a arrebatar la corona de reina, porque va a haber solo una mujer, el remanente, los vencedores, la esposa de Cristo, la novia de Cristo, que va a ser digna de esa corona. Y la cosa que no está haciendo otra fiesta por su cuenta, sino que está siguiendo al Cordero por donde quiera que va. No están sujetas a denominaciones, ni a grupos, ni han construido, ni están construyendo enramadas en medio del desierto, digo, edificios en medio del desierto donde solo se pueden construir tabernáculos o enramadas, sino que ellos siguen al Cordero por donde quiera que. Y la cosa agradaba en ojos del rey, y lo hizo así. Había un varón judío en Susa, la capital del reino, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y la joven era de hermosa forma y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento del rey y su ley, y siendo reunidas muchas jóvenes en Susa, la capital del reino, a cargo de Gai, fue tomada también Esther para la casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres, y aquella joven agradó en sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prestamente lo necesario para su purificación y sus raciones, dándole también 7 convenientes doncellas, las 7 manifestaciones del Espíritu, de la casa del rey, y la pasó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio la clase de las mujeres por saber la paz de Esther y qué se hacía de ella. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las jóvenes para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus purificaciones, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y aceites de mujeres. Entonces la mujer, la joven, venía así al rey, todo lo que ella decía se le daba,
para venir con ello a la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía a la tarde y a la mañana se volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgad, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería, y era llamada por nombre. Y cuando le llegó el tiempo de Ester, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que él se había tomado por hija, para venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Ester la gracia de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero, a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey llamó a Ester sobre todas las vírgenes, y puso la corona del reino en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y reposó a las provincias de sus impuestos. E hizo y dio mercedes conforme a la facultad real. Bien, aquí le doy el texto, Ester 2 con los números de Strong, que se le ponía, es decir, dice, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes, que es decir, de la raíz separar, virgen, novia, de buen parecer, a Susa, residencia real, quiere decir ciudadela, fortaleza, palacio, capital del reino, la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, que quiere decir venerado, respeto, eunuco, de Hegai eunuco, del rey, guarda de las mujeres, que quiere decir el Espíritu Santo, y les den sus atavíos, es decir, ungimiento, adorno, purificación, cremas de belleza, ornato, cosméticos, productos de belleza, etc. Bien, y ahora también le adjuntaba esto del libro Luz a través de una ventana oriental. En muchas partes del Oriente, hoy en día, la costumbre de las 10 vírgenes, es decir, damas de honor, saliendo para encontrarse con el novio todavía se practica. ¿Te das cuenta? Muchas de las ciudades se encuentran rodeadas por muros y a la puerta de la ciudad existe una entrada para los viajeros. En esta entrada existe también un sitio apartado especialmente para que las vírgenes utilicen mientras esperan en la puerta para reunirse con el esposo. Las antorchas que ellas llevan, no lámparas, son muy especiales, hechas muchos años antes especialmente para la ocasión y cuidadosamente pasadas de generación en generación en la familia. Así que aquí tenemos a estas 10 vírgenes esperando en la entrada de la puerta por el novio a que se dé la reunión. La tradición manda que lleguen allí a eso de la medianoche, y eso es exactamente lo que se registra en la escritura. Uno de los hombres que acompañan al novio se adelanta un poco para anunciar su venida haciendo sonar un cuerno a las puertas de la ciudad. Las vírgenes insensatas se despiertan entonces y se dan cuenta de que no tienen aceite en sus antorchas. Ellas tienen que inventarse una buena disculpa para decirles a las otras vírgenes: nuestras antorchas están apagadas, aunque unos pocos versículos antes de este dice que ellas no tomaron consigo nada de aceite. Esta lógicamente ha de referirse a las que están en la Pascua, ¿verdad? Las que ni siquiera tienen aceite en la lámpara. Otras se durmieron, pero al fin y al cabo habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Tenían algo más, no tenían aceite solamente en sus espíritus, sino que también tenían aceite de alguna forma para poder renovar sus almas. Vamos a ver, ¿no? Bien, continuamos otra vez que se ha ido la luz por la tormenta, y de nuestras antorchas, por si acaso, no sé si esto quedó bien registrado, lo repito, nuestras antorchas están apagadas, aunque unos pocos versículos antes de este dice que ellas no tomaron consigo nada de aceite. Decíamos que las que tienen las antorchas apagadas son las que no tienen sus vasijas. Hay que distinguir lo que es tener en el espíritu, pero además tener en la vasija, ¿no? La vasija son las almas, los espíritus, pues todos incluso los cristianos del atrio pascual, pues también tienen, ¿no? Pero no en sus vasijas, y por lo tanto no pueden renovar sus almas, y por lo tanto no pueden alcanzar la perfección de tabernáculos.
Bien, tenemos que darnos cuenta de que Jesús está exponiendo una parábola donde dice que 5 de las vírgenes eran insensatas y no quisieron tomar el aceite necesario para sus antorchas. Yo me he criado en medio de una cultura que todavía practica esta tradición y nunca he oído hablar de ninguna joven que se haya olvidado de tomar aceite con ella para su antorcha. Parábola de las 10 vírgenes. El juicio de las naciones, también del que habla Witness Lee. Yo, por ejemplo, de esto no le he oído hablar a Stephen Jones nunca. Ya me acuerdo además que una vez le hice una pregunta. Yo no sé si es que él lo identifica con el propio Tribunal de Cristo o con el... en fin, pero él nunca lo ha comentado. Aquí si Witness Lee nos da la opinión, yo no creo que sea muy ajustada a las leyes de la segunda venida, pero bueno, ahí lo tiene como contraste y precisiones para entender Apocalipsis, otro post de Witness Lee, que como saben Witness Lee es el sucesor de Watchman Nee, y primero para mí hubo un tiempo en que fue mi nodriza, el primero Watchman Nee, del que leí toda su obra, toda la que estaba disponible. En España eran 20 y tantos libros, como 23 o así, y casi todos los leí un montón de veces, y eso fue una base sólida, fuerte, sobre la que el Señor pudo construir y lo que me llevó a la senda de la cruz, saliendo de la prosperidad de todas esas bulos por ahí, ¿verdad? Y después pues viene Witness Lee, que todavía le supera en revelación y que tiene estudios de todos los libros de la Biblia y que también están a disposición de todos en su página web Living Stream Ministry, por si quieren ir allí. Hay muchos estudios desde Génesis hasta Apocalipsis, aparte de otros libros como La economía de Dios y otros libros buenísimos que él tiene, o La experiencia de vida, donde relata las etapas de crecimiento, etc. Bien, ahora vamos a ver las notas 1, 2 y 3 del administrador, lógicamente de lo que soy yo. No concordamos con lo que se afirma en los 3 pasajes numerados en rojo y resaltados en fondo azul. Al respecto, véase los enlaces que se sugieren en el interlocutor casi al final del artículo. Bueno, en este caso aquí se han quitado los rojos y los azules, pero ya saben a los que se refieren. Hemos dejado estos artículos de Witness Lee tal como estaban en la publicación original del artículo, pero es importante dejar constancia de que nuestro sentir es más acorde con la interpretación de Apocalipsis de Stephen Jones, enlace a los 8 libros, que creemos que está realizada bajo la luz más intensa de esta edad o era de tabernáculos que estamos por estrenar. Y bueno, pues aquí nos quedamos en el día de hoy. Para el día siguiente vamos a avanzar más. Esto lo vimos el otro día, que digo que nos habíamos saltado uno, y nos vamos a ir a la santificación a su manera, es decir, a la manera de Dios, es su con mayúscula, por eso que es el 1, la conversación con el remanente, que hablaba también del reposo con el hermano Juan Luis, un hermano español que creo que estaba afincado en Portugal cuando entonces. Y bueno, pues eso continuaremos la próxima vez que vemos este libro. Y para el día siguiente, pues ya después de esto nos toca retomar Apocalipsis, que sería, si es lo normal, sería el miércoles, pero como quiero terminar con esa sobre el tema del jubileo, habíamos visto el primer capítulo de Bill Brighton y ahora la trompeta del jubileo, y ahora vamos a ver la ley del jubileo de Stephen Jones, que es un complemento maravilloso. Este libro lo publicó así, un libro breve, Stephen Jones, primero metiendo lo de Bill Brighton y después ese capítulo él también del gran jubileo o del jubileo de la creación, que es un libro que en breve también seguramente estudiaremos. Bueno, pues nada más, les dejo en las buenas manos del Señor y rogándoles que pues, vengan a la cita el próximo día. Aquí les espero, mientras tanto reciban la bendición del Señor y pásenlo bien.